Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males, expulsó a muchos demonios. Pero estos no los dejaban hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Jesús les respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Señor aquí dice que sana a muchos enfermos que sufrían diferentes males. Ubicando ella es sana. ¿Cuáles son estos diferentes males que nos aquejan a nosotros como comunidad? Porque está iba y lleva y en todos los niveles, queridos amigos, todos los niveles. Nadie se puede hacer entonces aquí del chancho rengo y se peandare coi orenda y pea orela ora institución y ponamba, etcétera. No. Tenemos en todas las instituciones, queridos amigos, dificultades y problemas. También en la iglesia somos pecadores, la iglesia es pecadora, ¿entiendes? Pero justamente porque Cristo es el santo, en estos días síganme, peyugue. Entonces no hay. Pero esta secuela Christi, sobre todo, es porque entendemos que en este caminar nosotros vamos hacia el alter Christi, es decir, ser los otros Cristos. Entonces la ñandeyara o monguerano dice a muchos enfermos de diversos males. Ñandene no ya ve y catu hanguaisha la ñamonguera mía ve ñande. Jamo ñamoñe punuta ñamonguera hangua. Da ella ina ya hangua pe hospital o lo que sea, coago monguera que pea que no. Es verdaderamente del sentido de las actitudes y de ese compromiso con el Evangelio. Coago la ñandeyara o esa caña de construyan, hagan, ustedes son los responsables en la construcción del reino de Dios. Ñande la yagueruta es una peñan de yara, peñan de aputebe, lleva peñan de yo que ubeguaná, yagueruta ve peñan de institución peguaná, peñan de comunidad peguaná. Peñan de atiguazú y cote formal, peñan de yara, regañan de oiña y cote veina para hacer el camino de la santidad, de la felicidad y de la realización. Queridos amigos, y es interesante, ¿verdad? Porque este ejemplo tan lindo. Vamos a comenzar por casa, y enseñan de ave. Porque le llevan a la casa de Simón y Andrés. Ave la suegra de Simón Pedro, es el que está en cama con fiebre. A él hace catúa jinara. Entonces, ella es el año de fiebre. Porque la fiebre, queridos amigos, quiere decir que hay algo que no funciona en el cuerpo. Esa es una alarma, ¿verdad? Veo que mondas hoy que te dan de droga, ven a la con la alarma, te hablan de cosas, lo que sea, poco, sea, bueno. La fiebre es alarma dentro del cuerpo, queridos amigos, justamente para poder, se sobrecalienta el cuerpo para poder rechazar, ¿verdad? Rechazar a ese ladrón, rechazar a ese virus, rechazar a ese germen, o lo que sea, lleva. Bueno, Hobeya digo, lleva, peñan de yara, ñembo llega tu hanguaisha, la oñejeno y oía lleva, porque le llevan. Entonces, se lo dijeron de inmediato de que la suegra estaba enferma, y se acerca la toma de la mano.
y la hizo levantar. Solo esta característica hoy podemos reflexionar, queridos amigos, porque para sanar a nuestros hermanos necesitamos mucha humanidad. Lo tomó de la mano y la levantó. Eso quiere decir, queridos amigos, que es la humanidad. Es decir, nuestra cercanía, nuestra presencia, nuestro deseo de hacer el bien, y entonces esa bondad y esa misericordia hacia nuestros hermanos es lo que verdaderamente cura. Así es que seamos también nosotros de aquellos que pasamos la mano al hermano para poder sacarlo de esa situación de pecado, de esa situación de alejamiento del Señor. Que así sea. Que así sea.